El miércoles próximo, es decir, el 24 de mayo, se ha decidido a nivel mundial como el Día de Esclarecimiento de la Epilepsia. Esta es una enfermedad que ya viene de la antigüedad y que en la antigüedad era considerada como un estigma de las personas que la padecían. Hoy en día son muchas las personas que están afectadas y tienen muchas maneras de presentarse. Para mí, la pregunta es, ¿por qué esta es una enfermedad escondida? Nos acompaña en línea el doctor Damián Consalvo. Él es médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos y es vicepresidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia. Muy buenas noches, bienvenido a Saludable. El doctor Sergio Provenzano lo saluda. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Por qué es considerada una enfermedad escondida En realidad, la epilepsia? Sí, no sé si tan escondida, yo creo que más no tenida en cuenta, me parece que para usar la palabra escondida, en realidad la gente, digamos, como lo que usted comentaba al principio, ¿no? Con esta situación de mística del pensamiento de la epilepsia y de que esto puede ser una enfermedad contagiosa o que esto puede ser una situación demoníaca, ¿no? Como se pensaba antes, hace que un poco la gente trate como de ocultar la verdadera situación de la enfermedad, y en realidad eso es todo lo contrario a lo que nosotros promulgamos y promovemos entre nuestras instituciones, ¿no? Como médicos y también con las instituciones que manejan, digamos, a pacientes con epilepsia. En sí, ¿qué es la epilepsia? Pues yo he tenido oportunidad de ver ataques en personas en la calle y realmente son muy desagradables, o uno se siente totalmente impotente para ayudar. Sí, la epilepsia podemos decir que es una enfermedad, en realidad desde el punto de vista de presentación, bastante impredecible. A veces algunos pacientes pueden tener alguna sintomatología que avise que la crisis va a venir, lo que se suele llamar aura. Muchos de los pacientes tienen el aura, entonces buscan algún lugar para cubrirse, digamos, para no desarrollar la crisis generalizada, que es la crisis que por ahí más asusta en todo esto. En realidad, cuando un paciente tiene alguna crisis, lo que hay que hacer es tratar de evitar que se golpee, ponerlo en un lugar seguro, ponerlo de costado, porque si no, eso, digamos, en la crisis lo que puede pasar es que al recuperarse el paciente puede llegar a vomitar y eso pasa a los pulmones. Entonces evitar esa situación poniéndolo de costado y no tratar de ponerle nada en la boca, porque eso también es un problema para la persona que le quiere poner algo en la boca, porque se puede lastimar, o a veces para el paciente que se le puede lastimar los dientes, ¿no? O sea, el paciente no se va a morir en esa situación, no es que se le va a tragar la lengua como la gente cree, sino que esa es una situación transitoria que dura muy poquito tiempo, 1 o 2 minutos como mucho, y lo que sí puede tardar es el paciente en recuperarse, pero la crisis en sí no dura más allá de eso. O sea que lo más riesgoso del ataque epiléptico es el golpe que se puede dar a la persona que cuando cae. Sí, totalmente. O sea, más que el ataque en sí, es el golpe o digamos, la situación que lleva a que el paciente, digamos, sufra la crisis en un lugar desconocido, ¿no? ¿Cómo el diagnóstico es clínico o tiene algún estudio específico que determina que la persona padece epilepsia? Sí, parece sencillo, pero a veces no lo es. Yo separaría un poco la evolución de la enfermedad, digamos, es en aquel paciente que se presenta la primera vez con un episodio en el cual uno sospecha que puede llegar a tener epilepsia. Ahí el diagnóstico en esencia, digamos, es clínico, o sea, por el fenómeno que el paciente tiene en la presentación clínica, que es la repetición de los eventos, que generalmente son siempre parecidos. O sea, no es que al paciente hoy le pase un síntoma y mañana otro, sino que generalmente los síntomas son muy parecidos. Ahí, bueno, la consulta con el especialista en lo que hace el interrogatorio es fundamental, porque solo con el interrogatorio uno puede hacer diagnóstico de epilepsia. Después están los exámenes complementarios, que son los estudios por imágenes, en esencia la resonancia magnética del cerebro, y el electroencefalograma, que sigue siendo un pilar fundamental como
apoyo al diagnóstico, digamos, ¿no? El diagnóstico es clínico, pero el apoyo se hace en función de estos dos estudios, que es la resonancia magnética y el electroencefalograma. Siendo el diagnóstico clínico, ¿no hay peligro del sobrediagnóstico? Sí, totalmente. Sobre todo cuando uno basa su diagnóstico en un examen complementario. O sea, uno siempre tiene que hacer la correlación entre lo que le pasa al paciente y el examen complementario, y no al revés. O sea, el examen complementario es complementario, como bien dice la palabra, y no es definitorio. Lo definitorio es lo que le pasa en sí al paciente. No hay pacientes con electroencefalogramas anormales que no tienen clínica. Eso no es posible, digamos. Y a veces el electroencefalograma puede ser normal en un paciente con epilepsia. ¿Hay algún tratamiento que sea de excelencia para tratar de esta enfermedad? Siempre el tratamiento, digamos, una vez hecho el diagnóstico y asegurarse un poco lo que realmente le pasa al paciente, es con medicación. O sea, el tratamiento de la epilepsia es con un tratamiento farmacológico, con una medicación que el paciente tiene que recibir en forma regular y a dosis apropiada. La posibilidad de respuesta es buena en una primera línea de tratamiento. El 50% de los pacientes responden a ese primer tratamiento, primera medicación elegida, y un 15% más tienen chance de responder si falla esa primera medicación. Hoy por hoy los tratamientos son un poquito más individualizados, que se llama, ¿no? O sea que uno elige la medicación un poco en función de lo que le pasa al paciente, de las enfermedades concomitantes que pueda tener el paciente. O sea, son todas situaciones especiales que uno tiene en cuenta a la hora de elegir la medicación. ¿En qué etapa de la vida es más frecuente esta patología? Las etapas de la vida son en esencia tres. O sea, la primera infancia es donde se hace más frecuente, en la adolescencia, y lo que estamos viendo también, debido un poco al envejecimiento de la población, es en los adultos mayores, ¿no? O sea, clínica que antes era dudosa y a veces los exámenes complementarios no aportan demasiado, pero que, digamos, uno, ante la sospecha, digamos, de epilepsia, que se ayuda también un poco por lo que puede contar la familia, y además de lo que puede pasar el paciente, nos ayuda bastante, digamos, para certificar que un paciente adulto mayor, los episodios estos de desenchufe o de perder un poco el conocimiento en forma parcial, nos hacen sospechar la posibilidad de una crisis de epilepsia, ¿no? ¿Se puede heredar? ¿Puede haber causas en la herencia que permitan esta situación? Sí, las causas de lo que se llama genéticas de la epilepsia están bien definidas, sobre todo en la población pediátrica. La epilepsia lo que tiene es, en realidad es multifactorial, si uno quiere pensar, ¿no? Porque a veces hay causas, lesiones cerebrales, que a su vez también responden a causas genéticas, pero lo que hay que saber, digamos, es que la herencia en lo que hace a la transmisión genética de la epilepsia es posible. En una familia puede encontrar uno a veces formas familiares de epilepsia, que generalmente el pronóstico no es tan malo en este tipo de pacientes, a diferencia de otro tipo de pacientes, pero que realmente existe. Esto está reconocido por la Liga Internacional contra la Epilepsia, pero que la mayor parte de ese grupo etario, digamos, es en los chicos. Hecho el diagnóstico, tomada la medicación, ¿cómo es la evolución de una persona epiléptica a lo largo de los años? ¿Y cómo es su calidad de vida? En lo que hace a la evolución depende mucho de un poco cuál es la causa de la epilepsia, ¿no? O sea, uno sabe que, por ejemplo, hay lesiones cerebrales que son los que, no solo en función de la epilepsia, sino en función de la misma lesión en sí, la que determina el pronóstico del paciente. Uno sabe que, por ejemplo, si un paciente empieza con las crisis de epilepsia y tiene un estudio de resonancia magnética por imágenes normal, las
chances de andar bien son mayores a uno que tiene una resonancia magnética con alguna lesión cerebral que justifique sus crisis, ¿no? O sea, eso desde el punto de vista pronóstico es bastante definido, digamos. Ahora, ¿cómo es la calidad de vida, la inserción social de esa persona? ¿Cómo es su grado de integración? Bueno, lo que nosotros pugnamos, digamos, como médicos y como miembro de la Liga de Epilepsia es que el paciente tiene que realizar sus actividades normales, que esto no tiene por qué limitarlo. Es cierto que la epilepsia a veces se acompaña a algunos otro tipo de problemas que el paciente puede tener, sobre todo retraso madurativo, entonces requiere cierto tipo de tratamientos particulares más allá, digamos, de las crisis de epilepsia que el paciente pueda tener. El hecho de tener una crisis en sí, lo que genera en el paciente también es afectación de su calidad de vida, que es algo con lo cual, digamos, hay que charlar bastante con los pacientes para no sentirse discriminados. O sea, volvemos un poco a la cuestión inicial, ¿no? Esto de la mística en la enfermedad y de todo lo que acarrea a lo largo del tiempo, que situación que uno pensaba erradicada, pero que la verdad que no lo está, ¿no? ¿Qué actividad tienen prevista ustedes para el día 24 de mayo, que es el Día Mundial de la Epilepsia? Bueno, nosotros en realidad no tomamos en Argentina este 24 de mayo como Día Mundial de la Epilepsia. Eso lo toma Estados Unidos como el Purple Day. Es una ONG que está en Estados Unidos y que un poco se ocupa de la promoción de la enfermedad. Nosotros tomamos la Semana de la Epilepsia, que es a fin de septiembre, y en esa semana nosotros nos dedicamos particularmente a dar charlas a la comunidad, a tratar de, digamos, de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, a tratar de sacar a la enfermedad fuera de las sombras, ¿no? Que era un poco el objetivo general. Tener llegada a la comunidad, que la gente escuche, que pierda el miedo, que pregunte, porque la mejor forma, digamos, de que la gente pierda el misticismo en relación a la enfermedad es la educación. Yo creo que es lo mejor que puede recibir la gente, es comprender, entender y saber. Me parece que eso es lo más fundamental. ¿Como asociación de epilepsia tiene alguna página en donde la gente pueda ampliar su información? Sí, nosotros tenemos la página de la Liga Argentina contra la Epilepsia, es lace.org, que allí, bueno, digamos, nosotros tenemos algunos materiales como para que la gente pueda ver y revisar, así que pueden tranquilamente meterse en la página, digamos. Doctor, muchísimas gracias por su colaboración. No, por favor, gracias a usted. Nos acompañaba entonces el doctor Damián Consalvo. Él es médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos y es vicepresidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia.